Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que vea esta presentación, es para mí un placer el poder explicar el día de hoy el tema que corresponde estudiar. En la clase anterior, pues estuvimos estudiando el tema relacionado con lo que era el texto narrativo, ¿verdad? Dijimos que la función que tiene un texto narrativo es de poder contar acontecimientos que le suceden a personajes en un tiempo, en un lugar y en un momento determinado. Recordemos algo bien importante, los textos narrativos pues tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Para poder contar la historia, se debe de seguir una serie de procedimientos, sobre todo porque esas historias nos llevan en diversas etapas, ¿verdad? De la introducción, el nudo y el desenlace, vamos viendo cómo se va desarrollando para al final llegar a una conclusión. Recordemos entonces que la parte de la narración es bastante amplia y lo que vamos a ver el día de hoy está muy relacionado con el tema anterior, que son las narraciones tradicionales. Cuando se habla de narraciones tradicionales, se pregunta, ¿qué son narraciones tradicionales? Pues las narraciones tradicionales este, son aquellas que han venido transmitiéndose de generación en generación, que nos cuentan nuestros padres, que a ellos se las contaron sus padres y que se fue transmitiendo así, ¿verdad? De uno hacia otro. Por ejemplo, podemos ver aquí, tengo una imagen que narrativamente cuenta la historia de este personaje que es muy famoso, inclusive hay un cuento de Pinocho. Pinocho y su abuelo Gepetto, ¿verdad? Son personajes que también aparecen en narraciones y son tradicionales, se vienen contando desde mucho tiempo atrás y con el objetivo de ¿qué? De poder entretener a la sociedad. Avanzamos. Los cuentos tradicionales o populares. En este esquema se explica muy bien. Dice que los cuentos tradicionales o populares se presentan con estas características, ¿verdad? Que también se utilizan estos recursos que se agrupan de esta forma a través de héroes o heroínas cómicos, de costumbres propias o de lugares o países, se agrupan en maravillosos y se agrupan también en historias de animales. Las características de las cuentos o narraciones tradicionales dice que son transmitidos oralmente, ¿verdad? Mi bisabuelo se lo contó a mi abuelo se lo contó a mi papá me lo contó a mí, yo se lo puedo contar a mis hijos, ¿verdad? Entonces se va transmitiendo oralmente, no necesariamente le tengo que escribir a mi hijo para que pueda, para poderle contar una historia, no. Se hace de forma oral. Su autor es desconocido, esto es muy cierto. La historia se va contando, pero no se sabe quién la creó, no se sabe quién la inventó. Puede ser que sea real o puede ser que sea imaginaria. Hay varias versiones de un mismo texto. Yo se la puedo contar, la historia, por ejemplo, la leyenda de qué podría ser. La leyenda de la Llorona yo se la puedo contar de una manera, pero viene su abuelito y se la cuenta de otra manera. Quizás exagera los rasgos, quizás no los exagera y le cuenta de forma sublime, por encimita, algunas cosas y no se lo cuenta todo como se lo debería de contar. Entonces, se pueden contar, ¿verdad? Diferentes versiones. Presentan elementos fantásticos que entretienen y dejan una enseñanza. En el caso de las fábulas, nos dejan una enseñanza, nos dejan una moraleja. Acerca de lo bueno y de lo malo al que lo escucha, ¿verdad? La intención de los cuentos, por ejemplo, y Leyendas de Honduras, que el autor es Jorge Montenegro, que crea muy buenas historias. Ahí les voy a dejar el link para que vean algunas de esas historias y las puedan comprender. Entonces, la intención de Jorge Montenegro de contar estas historias es de que aprendamos algunas lecciones, porque ahí cuentan muchas historias de que personas que fueron desobedientes, les pasaron algunas cosas, o que por ser mal padre o por ser mal hijo, también le pasaron algunas cosas. Entonces, es para aprender de ello.
Los recursos que se utilizan, pues la repetición de determinadas frases, palabras o muletillas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan las mismas frases, las mismas palabras o las mismas muletillas? Claro, porque es un lenguaje coloquial o están hechas o están contadas con un lenguaje que todos podemos manejar sencillo. Imagínense nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Contando una historia, no iban a buscar palabras rebuscadas o palabras tan técnicas para poderle contar a nuestros familiares esas historias. Entonces repetían varias veces las mismas palabras. Aparición de números cabalísticos como el 7 y el 3 en diversos cuentos. El 7 que se maneja, que es el de la buena suerte, ¿verdad? El 10 también. El 6 se maneja que es de mala suerte. El 13 también se maneja que es de mala suerte, ¿verdad? Entonces, canciones que se repiten a lo largo de la narración. Cuando habla de canciones, pues en un cuento, por ejemplo, el de los tres cerditos, ¿cuántas veces escuchamos en los tres cerditos la misma canción? O en la de la sucia, la llorona, aparecen las voces o la misma musiquita diversidad de veces. Se agrupan en maravillosos, pueden ser cuentos maravillosos de héroes o heroínas, cuentos cómicos, cuentos de costumbres propias de lugares o países y cuentos de animales. Continuamos, espero que vayan comprendiendo. Desde el origen de los tiempos, los seres humanos contaban historias que se transmitían de generación en generación, ¿verdad? Y esa es la función que tiene el contar estos textos tradicionales, que se vayan transmitiendo de generación en generación. ¿Cuál es el objetivo primordial? No dejar morir la cultura de nuestros lugares, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba muy pequeño, mi abuelo, por ejemplo, íbamos a la casa de él por las horas de la noche y nos sentábamos en unas sillitas o en el suelo y él nos empezaba a contar algunas historias. Y ahora no es muy común que se haga esto. En nuestra cultura, los mitos y leyendas son relatos tradicionales que pasaron de padres a hijos, aunque originalmente son narraciones orales, ¿verdad? Los mitos y las leyendas, ¿verdad? Son también relatos tradicionales o narraciones tradicionales que se van transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos. Mitos, dice, en la página 78, 79 lo puede encontrar. En la página 78 explica lo que son mitos y leyendas. Mitos son relatos fabulosos, protagonizados por dioses, ¿verdad? En los mitos griegos, los mitos, mitología china, la mitología maya también, son creados por dioses o por héroes, ¿verdad? Ahí tenemos lo que cuenta la historia del Empira, ¿verdad? Que es considerado un héroe para nosotros por la hazaña que tuvo de pelearse contra los españoles, que eso lo cuenta en el himno nacional de la antigüedad. Entonces, por héroes de la antigüedad. Suelen dar una explicación mágica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dioses o los héroes lo que hacen es mágico o un hecho natural o algún aspecto humano, la maldad, la codicia, la envidia. Luego menciona las leyendas. Las leyendas son relatos fantásticos, pero se presentan como verdaderos o históricos, ¿verdad? Relatos fantásticos, es decir, relatos fantasiosos. Puede ser que sean real o puedan que sean imaginarios. El cadejo, por ejemplo, ahí aparece el cadejo negro y el cadejo blanco, ¿ves? Eso se maneja que en realidad son animales de la naturaleza, como un perro, como un gato, pero que la gente los atribuye a cosas de maldad. Se ambientan en lugares conocidos y suelen tener personajes reales, ¿verdad? Aunque añaden siempre un elemento fabuloso o misterioso. La leyenda del cadejo, la carreta chillona, la sucia, el duende. Quizás ustedes conocen más y ahí los puede mencionar también, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre esos dos términos. Ahora, aquí le explica más detalladamente la diferencia entre una leyenda y un mito. A su lado izquierdo tiene lo que son los mitos, a su lado derecho tiene lo que son las leyendas. Hay muchas más, tanto mitos como leyendas, ¿verdad? Aquí solo hay unos pequeños ejemplos en las imágenes. Un mito dice que es un relato que trata de explicar el origen del mundo y la leyenda, el origen de algún elemento de la naturaleza, una planta o un animal.
¿sí? Hay una planta que dice planta bruja y la gente se cuenta una historia con relación a la planta bruja, ¿verdad? El mito lo que trata de explicar es el origen del mundo, ¿sí? Recuerde que los griegos, los mayas, ellos tenían una concepción diferente de lo que es el mundo. Y mientras que la leyenda lo que trata es de ver de dónde se originó cada una de esas cosas, las plantas, los animales, el ser humano y todo. En los mitos, es un relato pretencioso histórico, ¿verdad? Con pretensiones históricas, es decir, se va basando en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano, en la historia de todo cuanto existe alrededor de él. Y en la leyenda no se ubica en un momento preciso, no dice si fue años atrás, si fue en el 1980, no dice así, no dice un momento preciso. Usted puede contarse una leyenda, puede contarle una leyenda a uno de sus amigos y no le va a mencionar fecha, ¿verdad? Al menos que el hecho que le haya ocurrido sea usted y tenga un momento determinado. El mito tiene dioses, ¿verdad? El dios del trueno, el dios del rayo, el centauro, el minotauro, el unicornio, los dioses griegos, todo eso. En la leyenda lo que aparecen son personas humanas, ¿verdad? Por ejemplo, el duende es un personaje de miniatura, la sucia, la llorona, el padre sin cabeza, todo eso. El número 4 del mito y la leyenda dice entonces que el mito tiene seres fantásticos, fabulosos como el minotauro, ¿verdad? El centauro, el unicornio. Y en la leyenda aparecen lo que son personas. En el número 5, el mito no siempre tiene algún elemento real. Los mitos no siempre tienen algún elemento real. Y la leyenda, sí, por ejemplo, el maíz, el ceibo, el cacao, el café, todo tiene una leyenda, ¿verdad? Tiene algo que es real, un elemento real. Bien, conviértete en narrador, dice. Conviértete en narrador. En un narrador oral de mitos o leyendas de tu cultura. Sigue estos pasos. Documentación. Pregunta a tus padres, abuelos y familiares si conocen alguna historia tradicional propia de tu lugar de origen y pídeles que te la cuenten. Puedes grabar en algún soporte técnico, un teléfono, una tablet, una computadora, ¿verdad? Documentar es eso. Preguntar, investigar qué mitos, qué leyendas o qué textos narrativos tradicionales existen en nuestro entorno. Luego el número 2, que es el de análisis. Estudia los rasgos del relato y discrimina si se trata de una leyenda o de un mito. Si su abuelo o abuela le empieza a contar, fíjese hijo que había un dios o una diosa y empieza a contarle el unicornio y todo eso, de ya, ¿usted qué diría que es? Es un mito y se le empieza a decir, mire hija, que a su abuelito le apareció la llorona y le apareció en el río, estaba sentada en una piedra, entonces desde ya usted dice, esa es una leyenda. El tercer paso es la redacción. Escribe el relato con tus propias palabras, como usted lo comprendió, ¿verdad? Aquí no tiene que seguir una línea, claro. No va a salirse de lo que su abuelo o su abuela o la persona que se lo haya contado lo dijo. Y respetando la esencia de la historia, que es lo que le manifestaba, ¿verdad? No le va a empezar a agregar palabras que no existían. Añade todos aquellos elementos que te parezcan para hacerla más interesante. Recuerda lo que aprendiste en la unidad sobre la narración, que es el tema de la clase anterior. El cuarto paso, que es el ensayo. Aprende el relato de memoria y ensáyalo ante tus familiares. Busca voces diferentes. Si va a hablar de la llorona, por ejemplo, hacer los gritos que hace ella. Si va a hablar de la carreta chillona y hacer el ruido que hace la carreta, también imitarlo. Voces de personajes, marca los momentos de la historia donde puedes dar emoción, mantén la mirada con el público, recuerde que voces bajitas y luego subirlas a voces fuertes, por ejemplo, había una vez en un enorme país, eso lo que da son emociones, lo llevan a tener mayor excitación en sus emociones. El relato. Cuando estés listo, presenta brevemente la leyenda o el mito a tus compañeros, origen, característica. En este caso, usted lo puede presentar a cualquiera de sus familiares, ¿verdad? O a sus amigos más cercanos. Después relata la historia a tus compañeros como un auténtico narrador. Continuamos. Los subgéneros narrativos.
Ya cuando hablamos de lo que son los subgéneros narrativos, es decir, todo el grupo de escritos que pertenecen a las narraciones. Y aquí menciona, ¿qué son los subgéneros narrativos? Como vimos en la página anterior, existen diferentes tipos de narraciones según la extensión, el tratamiento de los personajes o el desarrollo de las historias. Podemos diferenciar distintos subgéneros, ¿verdad? Entonces, esos subgéneros narrativos son los siguientes: la novela, el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la épica o epopeya, la anécdota. Esto puede detener el video usted, leer cada uno de esos subgéneros narrativos, lo que le describe y qué tipos pertenecen, ¿verdad? Deténgalo, hágalo para que usted lo comprenda mejor. Aquí hay algunos ejemplos de las novelas. Novelas pueden ser fantásticas, realistas, novelas históricas, novelas de aventura, novelas de humor, novelas de ciencia ficción, novela negra y de terror y novela rosa. Los cuentos, pues ahí están todos los cuentos que existen: Caperucita Roja, Blancanieves, Bambi, Peter Pan, El gato con botas, Pinocho, Los tres cerditos, La liebre y la tortuga. En las fábulas, pues el de los duendes, el de Peter Pan, Caperucita Roja, Los tres cerditos, ¿verdad? Donde aparecen personajes que no tienen comunicación con la humanidad. En los mitos, pues ahí aparece, mire, la Patasola, el Madremonte, el Juarasquín, Animasola, el Sombrerero. Todos esos son mitos. Leyendas, la Carreta Chillona, el Hombre sin Cabeza, el Cadejo Negro, el Cadejo Blanco, el Duende, la Sucia, la Llorona. Épicas o epopeyas. Pues las épicas o epopeyas, como lo dice, épica se refiere a una hazaña épica, es decir, donde hubo triunfadores. Más que se refiere a donde hubo héroes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del billete de 5 lempiras, cuenta una épica o epopeya. El billete de 5 lempiras de nuestro país cuenta una épica o epopeya relacionada a la batalla de la Trinidad en la parte de atrás. Y por último, las anécdotas, es decir, cosas que le suceden a personas en la vida real, ¿verdad? Puede ser en su lugar de trabajo, puede ser en su casa, en X lugar. Ahora es tu turno. Va a completar esto. Investiga sobre los siguientes libros e indica a qué subgénero narrativo pertenece. El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Usted va a investigar a qué género pertenece. ¿A qué género pertenece ese tipo de texto? Luego dice Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. El Popol Vuh, que es anónimo. La ciudad y los perros, de María Vargas Llosa. El Cadejo, que también es anónimo. La leyenda del padre Almeida, que es anónimo. Omehelpel y Nagrando, que es anónimo. Ficciones de Jorge Luis Borges. Entonces, esas esas diferentes historias que aparecen ahí, ¿verdad? Es para que usted las interprete. Entonces, vamos a ver, sí, El amor en los tiempos, puede anotar también, El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez, es una novela. Los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, son cuentos cultos. El Popol Vuh de un escritor anónimo son mitos. La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, es una novela. El Cadejo, que es anónimo, es una leyenda. La leyenda del padre Almeida, que es anónimo, pues el nombre lo dice, ¿verdad? La leyenda es una leyenda. Omehelpel y Negrando anónimo, ese es un mito. Ficciones de Jorge Luis Borges son cuentos cultos. Bueno, ahí lo puede anotar, lo puede completar en su libro, desde el inciso A hasta el H. Y de ahí elige una de las obras de la actividad anterior y justifica el subgénero al que pertenece. Y el numeral 13, por grupos escriban narraciones. Bueno, esto por ahorita no se va a realizar, ¿verdad? Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, la hacen saber a través de la clase de Zoom. Espero que lo hayan entendido todo.